continúo acá en Sevilla, España. Y ahora voy a hablar con Lucas Halcón, quien es el jefe de Medio Ambiente, y con Adrián González, responsable del Plan de Rehabilitación Ambiental. Hace un momento, cuando yo llegué, me explicaban que es más barato comenzar el proceso de cierre, casi que desde que inicia un proyecto minero, que iniciarlo cuando va a cerrar. Eso es así. Eres Lucas. Adrián. Adrián, perdón. Adrián. Sí, comenzábamos antes. El hecho de rehabilitar progresivamente un complejo minero lo que te permite es, a la vez que estás operando la mina, poder hacer una mejor segregación de las aguas. Desde el punto de vista que toda el agua de escorrentía que se genere en las zonas rehabilitadas es un agua que no tiene ningún tipo de afección y se puede devolver al dominio público hidráulico, o se puede devolver a la red hidrológica natural, a los ríos que tenemos alrededor de la mina, y no requieren un proceso de depuración adicional. Sin embargo, si no se ejecuta una rehabilitación progresiva, prácticamente todo el agua que entra en contacto con la explotación son aguas que en principio tienen algún tipo de afección y requieren un proceso de depuración. Entonces, como el gasto de restauración lo vas a tener que hacer, bien sea ahora o bien sea después, es preferible hacerlo al principio con intención de ir ahorrando costes en depuración de agua. Y también no solo para ahorro de costes, sino que de alguna forma, con una rehabilitación progresiva desde el inicio, tú puedes ir testeando tu plan inicial y puedes ir monitorizando y ver si se cumplen las previsiones que tú tenías o tienes que hacer algún tipo de modificación. O sea que en una sociedad como en Panamá, que se debate este tema en estos momentos de la minería, el medio ambiente y demás, una pregunta que habría que hacer en base a la experiencia que nos dice alguien como Adrián es: ¿hay un plan de cierre? Primera pregunta. Y segunda pregunta, si ese plan incluye una reforestación y para cuándo estaría dando inicio ese plan. Esas son preguntas obligadas, entonces. En principio son preguntas que son obligadas o interesantes, que hay que hacerse. Nosotros aquí en Cobre las Cruces, Frick Quantum, lo que apostó fue por hacer una apuesta por la rehabilitación progresiva, y entonces nosotros empezamos a operar en 2006 con la construcción, 2009 con la construcción, y desde entonces lo que hemos ido es probando si ese plan de rehabilitación era viable. Y bueno, los resultados están ahí, hemos tenido que hacer modificaciones, pero sí que se ha conseguido, y a día de hoy podemos tener entre un 30 y un 40% del espacio ya rehabilitado. Rehabilitado ya. Entre un 30 y 40%. Nada despreciable, creo. No, es bastante importante. O sea, la inversión que se ha hecho durante este tiempo es importante. Don Lucas Halcón es el jefe de Medio Ambiente. Y una pregunta recurrente que escuchamos en Panamá es: hay quienes dicen que sí se puede, hay quienes dicen que no se puede. Que un proceso de minería puede convivir con el medio ambiente, o viceversa, si el medio ambiente puede convivir con la minería. Eso es posible. Es posible, y Cobre las Cruces dentro del grupo Frick Quantum es un ejemplo. Nosotros empezamos a hacer restauración desde el inicio, desde el diseño, y durante todos estos años hemos ido progresando. El leitmotiv que nos mueve a nosotros y a Frick Quantum es la sostenibilidad. ¿Es compatible con la explotación? Pues lo podéis ver en la visita al site, y además para nosotros ha sido una condición de diseño y una condición que hemos tramitado con las administraciones, con todos los stakeholders, y a fecha de hoy podemos decir que lleva un grado de avance
en la línea de lo que queríamos conseguir a esta fecha y continuamos trabajando como un proceso de mejora continua. Uno de los temas más llevados y traídos es el tema del uso del agua. ¿Cuánto contamina uno la minería del agua? ¿Cuánta agua se requiere? ¿Y cómo se devuelve esa agua al sistema? Bien, ahí te puedo contestar. ¿Cuánta agua se contamina? Es la gestión de agua que puedas hacer. Se trata, en este caso, de intentar minimizar el impacto, para lo cual ayuda los diseños, cómo ejecutar la operación y cómo reutilizas las aguas, pero sobre todo la palabra aquí clave es la segregación. Hacer una segregación de aguas de forma que puedas hacer los usos y finalmente, cuando ya no la vas a utilizar, tratarla, adecuarla al vertido final y verterla sin ningún tipo de impacto. Pero se habla siempre que hay, ¿cómo se llama? Ácido sulfúrico, y que eso mata todo, y que etcétera. Bueno, durante la vida de la operación de la mina es inevitable que algunas aguas se acidifiquen, pero por eso te decía Lucas que tienes que tener como 2 circuitos de agua, ¿no? Entonces, tienes que maximizar el circuito de agua que no entre en contacto con el material que tiene potencialmente o tiene un potencial de acidificar el agua. Y una de las maneras de maximizar que ese agua no entre en contacto es haciendo una rehabilitación progresiva, que es lo que estábamos hablando antes. Todo el agua que cae sobre una zona restaurada no tiene posibilidad ninguna de contaminarse con materiales reactivos. Y la pequeña cantidad que te quede residual que tengas que tratar, porque evidentemente estás minando y hay alguna agua que entra en contacto, esa tiene un circuito distinto, con un tipo de tratamiento distinto, que es lo que te está comentando Lucas, el de adaptar ese agua, reutilizarla bien en el proceso tuyo de producción, o bien depurarla, adecuarla a los límites que tú tienes establecidos en tus permisos, y una vez que cumple y has verificado que el agua cumple esas características, poder verterla. Pero digamos que lo interesante es maximizar el agua que no entra en contacto con los materiales reactivos y minimizar. Y la otra parte residual, pues tenía un sistema, un circuito robusto de tratamiento de agua y de reutilización de ese agua. Estamos a 17 o 20 kilómetros de Sevilla. Y en Sevilla pude ver cuando llegué el famoso río Guadalquivir. Obviamente el Guadalquivir no llega hasta acá, ni pasa por acá. Pero pasa algún río, riachuelo, algún afluente, pasa algo de río por acá. Bueno, claro, evidentemente la mina tiene una huella de unas 1000 hectáreas, con lo cual dentro de lo que es la superficie sí que atravesaban o cruzaban varios arroyos temporales. Ahora vamos a ver la visita, cómo esos arroyos temporales han sido desviados desde el inicio, porque dentro del plan, nosotros antes de iniciar la explotación de Cobre Las Cruces ya teníamos un plan de restauración que incluía el desvío de los arroyos y cómo íbamos a hacer esos desvíos. Entonces, dentro del plan de restauración se incorporaron una serie de criterios ecológicos para la rehabilitación de las distintas infraestructuras que iba a tener la mina. Entonces, una de las infraestructuras que iban a afectar a la mina eran arroyos temporales y se han hecho 4 desvíos que fueron de las primeras infraestructuras que se atajaron y de las primeras infraestructuras que se empezaron a rehabilitar. Ahora mismo están los 4 desvíos de arroyos totalmente rehabilitados y con unos diseños meandriformes y naturalizados, de manera que continúen siendo arroyos naturales. Y además, como se han rehabilitado desde el principio, ahora mismo sirven como corredores ecológicos, es decir, la fauna es capaz de cruzar el proyecto minero a través de esos arroyos rehabilitados. Al margen de eso, pues existen otro tipo de infraestructuras que se están rehabilitando. Están instalaciones de lesión minero. Sí. Pero hay 2 cosas, y que le pregunto a ambos, como expertos que son. Ya yo vi el tajo que hay acá, en este proyecto. Igual grande o menos grande que el que hemos visto en Panamá, allá en Donoso.
ese gran tajo que la verdad que se impresiona a la vista. Y hay quienes dicen, así va a quedar eso ya para el resto de la vida. Después que abren y sacan, se van, y ese gran hueco que hay allí, y alrededor no crece nada, ni un árbol más, y todos los ríos alrededor quedan contaminados. En el caso de Panamá sí hay varios ríos alrededor del proyecto que pasan por... Uno, el tema de la reforestación. Dos, ¿con cuánta seguridad podemos decir que las aguas de los ríos o las aguas subterráneas no van a estar contaminadas? En Cobras Cruces 100% de seguridad que no van a estar afectadas. ¿Cómo y por qué? Porque la cuenca de vertiente a ese tipo de arroyo, el único agua que va ahora mismo es agua pues correntía de zonas rehabilitadas o zonas naturales. Y en el futuro, el 100% del espacio va a ser rehabilitado. Es decir, no va a haber ninguna zona en que tenga materiales reactivos expuestos a la escorrentía superficial. Todo va a quedar cubierto con materiales inertes, con una capa de suelo vegetal de 50 centímetros, con su siembra de pastizal y después en el último paso con la reforestación final. Pero no va a haber ninguna superficie que quede sin cubrir y sin rehabilitar. Esto, Lucas. ¿Crece algo ahí después? Sí, claro. De hecho, como has preguntado también por las aguas subterráneas, nosotros también tenemos aquí un acuífero que hemos atravesado para operar, y en la restauración, en el plan de restauración está contemplado un sellado con material inerte, de forma que encima de ese sello podamos hacer una restauración con vegetación, arboleda, pastizal, lo que no. O sea, es totalmente compatible el sellar el acuífero con una posterior restauración con tierra vegetal y con usos agrícolas o agroforestales. Y eso es compatible. Y está monitorizado en la calidad de agua a fecha de hoy y al futuro. Es decir, en toda esa tierra que se ha movido para producir la extracción, posteriormente puede crecer arboleda y herbazal y todo lo demás. Cuando se haga la restauración, sí. De hecho, nuestro plan de restauración incluye una foto final cuando el site lo abandonemos, en el que queda todo restaurado con las formas que haya que darle para gestionar las aguas, tierra vegetal y la vegetación que está diseñada para ese espacio. ¿Ustedes tienen información de qué había aquí antes? Sí, claro. De que se iniciara este proyecto. Bueno, antes lo que vas a ver en los alrededores de la mina es un paisaje pseudoestepario que se llama, que son agricultura intensiva. Normalmente los cultivos predominantes de la zona eran trigo, girasol y en menor medida olivar, pero casi todo trigo, girasol. De hecho, parte de las zonas que se van a rehabilitar van a tener ese uso agrícola también. Van a devolverse para un uso agrícola o en secano. En secano es este tipo de cultivo, cereal o girasol. Sí, porque he visto pocos cerros por acá. Sí, es una zona bastante... alomada, pero suavemente alomada, es decir, que las alturas no son... Es una zona de campiña, con lo cual no hay grandes elevaciones, y de hecho nuestras instalaciones de residuos mineros, las escombreras o botaderos que vosotros llamáis, están diseñadas bastante suaves, de manera que imiten el paisaje circundante y te integren visualmente en lo que es el contexto paisajístico. Nuevamente, pregunta que hice en otros momentos. ¿Hay alguna autoridad que revisa que este tema del medio ambiente y que las aguas y que las aguas subterráneas tengan el tratamiento adecuado para que la sociedad en su conjunto pueda tener la seguridad de que todo se está tramitando bien? Desde el inicio, comenzamos por ahí. En lo que son las autorizaciones del proyecto, se autoriza el estudio de impacto ambiental con autorizaciones ambientales. Ahí se incluye también el plan de restauración,
y un tema muy importante que es el plan de vigilancia ambiental. Es el plan de monitoreo de atmósfera, el monitoreo de aguas, de suelos, fauna, vegetación, todo lo que tenga algún impacto que se ha analizado y estudiado en el estudio de impacto ambiental inicial. Toda esa información estructurada se reporta mensualmente, trimestralmente o anualmente a la administración y a partir de ahí es pública. No solo eso, sino... Nosotros informamos y reportamos a la administración desde el inicio del diseño y después durante toda la vida de la explotación y de la clausura. Sí, iba a decirle, iba a añadir a Lucas que además de todo lo que ha comentado el compañero, nosotros tenemos un auditor de la administración aquí trabajando en continuo con nosotros, es decir, tiene plena libertad para hacer sus auditorías y trabajar conjuntamente con nosotros en las oficinas, y él reporta directamente a la administración regional sin que nosotros, en principio... Es decir, que hay una vía directa aparte de los informes que nosotros presentemos a través de estas figuras. O sea que hay la fiscalización por parte, por así decirlo, del Estado, en este caso de la región. Sí, pero que es la comunidad autónoma andaluza, sí. Yo podré ver esa reforestación. Ya se puede ver. Sí, sí. De hecho, una de las ventajas de la restauración progresiva es que ya a fecha de hoy podemos verla, podemos mejorar el proceso porque es un proceso y además podemos mostrarlo y podemos adaptar a las circunstancias que vayan sobreviviendo. ¿En cuánto tiempo esa reforestación va a ser exageradamente visible? ¿Cuánto tiempo toma eso? Bueno, eso es un poco relativo. Teniendo en cuenta que el ecosistema mediterráneo, las dinámicas naturales son un poco más lentas. Exactamente, tenemos un clima más hostil. Ya podemos confirmar que tenemos sucesión natural, es decir, ya tenemos reclutamiento de especies que ellas mismas se van reponiendo solas, es decir, hemos iniciado los mecanismos para que haya una autorrestauración en muchos de los sitios que hemos intervenido, y ya a día de hoy podemos tener podemos ver ecosistemas de ribera asociados a los desvíos de los arroyos, podemos ver ecosistemas forestales asociados al bosque mediterráneo que estamos revegetando en las instalaciones de residuos mineros, las escombreras, y podemos ver también ecosistemas de humedal asociados a la balsa de abastecimiento de agua, es decir, que tenemos, no solo es que podamos ver la vegetación ya madura, sino que podemos ver incluso distintos tipos de ecosistemas en un mismo espacio. Porque la idea también ha sido de diversificar un poco el ecosistema original que había, que era un poco más monótono, una agricultura intensiva asociada, unas comunidades de aves asociadas a este tipo de agrosistemas, y ahora estamos incorporando otro tipo de comunidades animales. Entonces, lo que ustedes me están diciendo es que cuando un proceso o un proyecto de mina termina, porque un día el material es finito, se acaba un día y ya no hay más nada que extraer, esa tierra puede volver a servir para agricultura, para ganadería, para... Nosotros ya la estamos usando, de hecho. Nosotros hemos cedido ya terrenos que se están utilizando agrícolamente. Hay terrenos que se están usando por ganaderos de la zona para producción de queso. Siempre estamos hablando de zonas rehabilitadas, completamente rehabilitadas, y hay zonas que se están utilizando para producción de miel. O sea que ya los servicios ecosistémicos que ofrecen los ecosistemas que estamos generando se están usando en cierta medida. Antes de finalizar, me gustaría si me pueden ayudar a que quienes nos ven y nos escuchan se hagan la idea de a dónde estamos. O sea, estamos más hacia el Atlántico, más hacia el Mediterráneo, más a norte, sur, que eso yo soy un poco despistado. Si me ayuda a que quienes nos ven y nos escuchan se ubiquen. Pues ubicados en el sur de Europa, en el suroeste de España, en la comunidad autónoma de Andalucía, pues estamos más cerca del Atlántico,
a unos 100 kilómetros aproximadamente de la costa atlántica y a poco más de la costa mediterránea. Estamos en la zona de transición entre Europa y África. En definitiva, estamos en Europa con todos los condicionantes que tenemos aquí y en un clima muy complicado, pero como cualquier otro sitio para tratar con él. Y esa es la ubicación de Cobre Las Cruces. Sí, tal vez algunos que nos van a escuchar, a ver, van a decir, pero es que no hay comparación de este clima y de este medio ambiente con el que tenemos en Panamá, donde está el proyecto de cobre, porque allá sí hay mucha arborización, mucho río, como dije, mucha agua de lluvia. Obviamente sí es bastante diferente el medio ambiente. Bueno, cada sitio minero tiene sus peculiaridades, sus características y sus condicionantes. Nosotros, por ejemplo, uno de los grandes hándicaps aquí que tenemos es la supervivencia de las plantaciones por la sequía estival que tenemos. Ese problema en Panamá no lo van a tener, por ejemplo. Es decir, que después cada plan de rehabilitación se tiene que adaptar un poco a la zona donde se sitúe. Pero hay una receta básica que yo creo que actúa en todos los sitios. Se tiene que conseguir un suelo que sea estable, es decir, que no se erosione, que ese suelo sea biológicamente funcional, es decir, que recupere los ciclos del carbono, ciclos de la microfauna o la fauna que está dentro del suelo, y ese suelo que es estable y que es funcional, después a lo largo del tiempo es capaz de soportar un ecosistema, y eso es una regla que funciona aquí o en cualquier sitio del mundo. Entonces, como ustedes nos lo han escuchado, amigos oyentes, dice don Lucas Halcón y don Adrián González, que yo voy a poder ver y mostrarle a ustedes si efectivamente existe o se puede dar o se puede desarrollar un proyecto de, yo no sé si la palabra sería reconversión de la tierra. Bueno, en minería se habla mucho de rehabilitación ambiental. Y ellos nos dicen que ese proceso ya dio inicio acá, prácticamente desde que inició el proyecto acá. Y yo voy a tratar de llevarle a ustedes las imágenes de que efectivamente eso es así. Y si no es así, también se lo voy a decir, no se preocupen de eso. Así que la palabra ahí contra la mía. Así que no es así. Gracias a ambos por este tiempo, muy amable. Gracias a ti.